Buenos días a todo el personal presente. Vamos a comenzar con la capacitación de recepción y almacenamiento de productos congelados y descongelación. Para comenzar y poner en contexto, vamos a nombrar productos congelados que se pueden encontrar en el mercado. Se pueden encontrar filetes de pescados, productos frisados como verduras o frutas, hamburguesas, churrascos, filetes de pollo, papas fritas o papas duquesas, pan, helados, carnes molidas, pulpas de fruta y productos del mar congelados. Con respecto a la recepción de materias primas, hay que tener en cuenta que esta etapa es fundamental en el proceso productivo de una o más preparaciones y el control de calidad permite asegurar la calidad del producto final y tener un producto en perfectas condiciones. También es importante tener presentes dos puntos fundamentales, que es el personal y la inspección de calidad. Con respecto al personal, este debe estar en constante capacitación para estar al día con los procesos. Y con respecto a la inspección, las materias primas deben ser inspeccionadas de inmediato una vez ha sido despachado por el proveedor. Para comenzar nuestra recepción de productos congelados podemos encontrar 4 etapas. La primera es la documentación, donde se verifica la orden de compra, guía de despacho o factura. La segunda es la inspección, donde se verifica temperatura, condiciones higiénicas y de envasado. La tercera es la verificación, donde se pone atención a las condiciones higiénicas del transporte y temperatura, y la cuarta es los requisitos de calidad, donde se ve si cumple o no cumple con las condiciones. Con respecto a la primera etapa, podemos encontrar distintos documentos tributarios, como la factura de compra, guías de despacho, boleta, nota de crédito o nota de débito. En este caso hablaremos de la factura electrónica. Rescataremos 5 puntos importantes. El primero es donde se indica el emisor, el giro, el domicilio de la sucursal o casa matriz que emite el documento tributario electrónico y la comuna. El segundo es el recuadro con el RUT del emisor, nombre del documento, el que incluye la mención electrónica y el número de este. El siguiente se encuentra bajo el recuadro anterior y nos indica la dirección regional del domicilio de la casa matriz. El documento debe ser impreso en papel blanco de tamaño mínimo 1/3 de oficio y tamaño máximo oficio. En caso de papel térmico, ancho mínimo de 7,5 centímetros. Por último, encontraremos el timbre electrónico, que reemplaza el timbre de cuño del Servicio de Impuesto Interno. Bajo este se indica el número y el año de la resolución que autoriza al contribuyente como emisor electrónico, más la leyenda verifica el documento en www.sii.cl. La siguiente etapa sería la etapa de inspección, donde se encuentran 3 puntos importantes a considerar: la cadena de frío, condiciones higiénicas y condiciones de envasado. Con respecto a la cadena de frío, esta debe ser controlada desde que sale en la fábrica de producción hasta que es recepcionada en el casino. Es importante que tanto el alimento como el transporte cumpla con este requisito. Y además, el personal de bodega deberá contar con termómetros operativos para esta actividad fundamental. Estos deben estar limpios y sanitizados. Los productos congelados deben tener una temperatura de menos 18 grados o en ocasiones se aceptan menos 12 grados. Esta temperatura debe ser controlada tanto en el producto como en el transporte. Por último, en esta etapa de inspección se deben verificar las condiciones de envasados. Estos productos congelados deben ser recepcionados en sus envases originales, debidamente protegidos y rotulados según reglamento. Deben acreditar su procedencia, autorización sanitaria, plazos de vigencia, etc. Continuando con la etapa 3 de recepción, la cual corresponde a verificación, esta se utiliza más que nada para asegurar la inocuidad de los alimentos, basándose principalmente en el Reglamento Sanitario de Alimentos y la norma técnica de servicios de alimentación de nutrición. ¿Y para qué se aplican estos principios? Principalmente para el aseguramiento continuo de la calidad de los productos que estamos entregando. Entonces, hablando principalmente de los productos,
Estos deben contener el nombre del producto, como se puede evidenciar en la foto, la fecha de elaboración y de vencimiento, y además el nombre de la persona o equipo de producción. También se debe verificar, luego de fijarnos, que el producto que se compró tiene los datos ya dichos anteriormente, el peso, la cantidad de productos, y para esto vamos a necesitar una báscula para pesarlos, un termómetro para medir la temperatura que viene del producto, la orden de compra para verificar toda la información, ya sea de lo que se compró respecto a lo que llegó, y la revisión visual para ver que los paquetes que llegan no tengan ninguna contaminación cruzada ni tampoco estén afectados. Entonces, para asegurar esa inocuidad que hablábamos de un comienzo, hay ciertos requisitos y normas que debemos seguir, sobre todo si estamos hablando de productos congelados. Para esto nos centraremos principalmente en la cadena de frío, definiéndola como el control de temperatura de refrigeración, o en este caso de congelación, a la que deben conservarse ciertos alimentos desde su producción hasta el consumo final. Esto más que nada para detener el crecimiento microbiano que se podría generar. ¿Por qué se utilizan estos alimentos? Son de gran preferencia ya que son elaborados o preelaborados congelados, porque tienen un bajo costo y se genera un ahorro en procesos de producción, recursos humanos, equipamiento, y además su tiempo de almacenamiento es mayor. Entonces, los estándares a seguir y los criterios son los siguientes. Los alimentos fríos deben estar como máximo a 5 grados Celsius, a no ser de que se especifique un criterio adicional de ese producto. Estos productos deben estar totalmente congelados. No debe haber presencia de líquidos o manchas de agua al fondo de las cajas o empaques. Tampoco pueden haber cristales de hielo o líquidos congelados en los alimentos o empaques, porque son la evidencia de descongelamiento y que el producto se volvió a congelar, indicando abusos de tiempos y la temperatura. No debe tener los envases dañados o sus etiquetas dañadas, tampoco puede faltar información, no debe tener agujeros, no debe tener rasgaduras, perforaciones o roturas por sospecha de plagas. Tampoco será posible recibir elementos, cajas o productos que estén abiertos. Es necesario recalcar que la apariencia de la caja es muy importante. No pueden haber cajas mojadas ya que puede generarse moho o con color anormal, con alguna textura viscosa o pegajosa, con olor desagradable o normal, ya que nos va a indicar que el producto no es inocuo. Si no se estuviese satisfecho con los productos que nos están proveyendo, se puede rechazar los artículos. Estos se deben apartar. Desde los que se van a aceptar, se debe especificar al encargado de la entrega cuál es el problema o por qué se está rechazando el producto, y siempre tenemos que recibir una nota de crédito o de ajuste firmada antes de regresar el producto. No se puede devolver un producto si es que no se recibe alguna nota de crédito firmada. Para esto también debe quedar la evidencia documentada y se debe registrar la devolución en la factura o en el comprobante de entrega. Almacenamiento de congelado. Se debe contar con un programa de calibración y mantenimiento, mantener programas de higiene y orden. Almacenamiento deben ser en receptáculos previamente sanitizados. Limpiar, desinfectar cualquier derrame y goteo para evitar contaminación de los alimentos. Sistema FEFO. La primera en salir es la primera en caducar es la primera en salir. Para productos con fecha de caducidad. Tenemos que es una técnica de gestión de la carga en la que se trata de distribuir los productos y hacerlos fluir en la cadena de suministros. Los primeros en seleccionarse son los que caduquen antes y los más antiguos al final. La caducidad puede convertirse en el eje sobre el que gira todo el funcionamiento de un almacén. Aquí tenemos dos productos iguales con distintas fechas de elaboración, de vencimiento, por lo que utilizaremos siempre el que vence de manera prematura o antes, que sería el choclo que vence el 23 de marzo.
Y el otro tendría que quedarse reservado un poco más atrás. Equipamiento de congelación. Tenemos refrigeradores, congeladoras y bodegas de congelación. La temperatura debe variar entre menos 18 a menos 22 grados Celsius. En todos los locales que distribuyen alimentos. ¿Cómo realizar una correcta descongelación? Para esto, la correcta descongelación va a depender del tipo de proceso que haya sido sometida a la materia prima. Para eso existen 3 grandes grupos. Están los alimentos congelados sin procesar, que corresponden a las materias primas que solo han sido sometidas a operaciones preliminares como limpieza y corte previo a la congelación, o sea, como las aves trozadas o pescados trozados. También están los alimentos mínimamente procesados, que corresponden a las materias primas que, además de haber recibido operaciones preliminares, se le ha realizado un mínimo procesamiento térmico previo a esa etapa de congelación, como son las frutas, las papas o hortalizas precocidas congeladas. Y los alimentos congelados elaborados, que estos corresponden a las materias primas que han recibido operaciones preliminares fundamentales y definitivas previo al proceso de descongelación. Por ejemplo, como el pastel de choclo, la lasaña congelada, las pizzas congeladas, helados, etc. El procedimiento correcto para el descongelamiento de forma higiénica y segura existen distintos tipos, que está el de refrigerador o cámaras de refrigeración, donde los alimentos a descongelar con este método deben ser colocados en recipientes ubicados debajo de los alimentos que ya están cocinados y listos para ser servidos, nunca arriba. Está también el horno microondas u hornos de mantención caliente, que solo se puede descongelar en caso de que el alimento se vaya a cocinar en forma inmediata o de que este vaya a seguir cocinándose dentro del mismo horno, directo a la parrilla o en el fuego. Este tipo de descongelamiento va a ser parte del proceso mismo de cocción, como por ejemplo los camarones, las hamburguesas, etc. Y bajo el chorro de agua, que estos tienen que ir dentro de una tina destinada exclusivamente para la preparación de alimentos, con agua potable fría a temperatura de 21 grados Celsius o menos, por lo menos 2 horas, y el alimento jamás debe tocar el agua. Es súper importante mencionar que las comidas preparadas listas para su consumo deben ser sometidas directamente a calentamiento con temperaturas por sobre los 75 grados Celsius antes de ser consumida. Esto es muy importante, respetar las temperaturas de los alimentos. Cosas que debemos tener en cuenta es que la carne molida, pollo o pescado trozado debe descongelarse 24 horas antes en las cámaras de refrigeración antes de ser cocinadas. El pollo entero o vacuno entero se debe dejar en las cámaras de refrigeración 48 horas antes de ser cocinadas. El pavo entero o cerdo entero 72 horas antes en la cámara de refrigeración, y esto es muy importante, y por eso es importante tener una buena planificación para así no fallar en este tema. Y aquí está la planilla donde debemos poner el producto que vamos a descongelar, la cantidad en kilos o en gramos. También debemos anotar la fecha en la que sacamos el producto, la temperatura en la que se encuentra, y después anotar la fecha en la que se sacó de la cámara de refrigeración y la temperatura que se encuentra. Espero le haya gustado esta capacitación. Muchas gracias.